Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas, por supuesto, muy pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama por la televisión pública y le cuento, un pensador que respetamos, que admiramos, que está en la Argentina, vive en España, pero también vive bastante en la Argentina, o viaja bastante por estos pagos. Jorge Alemán está con nosotros. Fíjese, Jacques Lacan y el debate posmoderno, uno de sus libros. Otro libro de Jorge Alemán, Conjeturas sobre una izquierda lacaniana. Por un lado, son dos libros estupendos. Uno se sumerge en ellos y encuentra psicoanálisis, filosofía, pero también encuentra una mirada política muy profunda. Le vamos a preguntar qué significa ser de izquierda hoy. Le vamos a preguntar por los movimientos emancipadores en Europa y en América Latina. Hay un capítulo de uno de sus libros que habla de el inicio. El inicio, y Latinoamérica tiene que ver con el inicio, probablemente porque aquí se gesta algo diferente, distinto a lo que ocurre en Europa. Jorge Alemán va a charlar con nosotros también, por supuesto, qué significa Lacan y la izquierda, porque es evidente que Lacan no solo nunca se mostró como un hombre de izquierda, sino que quizás al revés, quizás criticó bastante, sobre todo al Partido Comunista, pero el que sabe es Jorge Alemán, que está con nosotros hoy y en instantes vamos a conversar con él. También está con nosotros Vera Fogwill. Le voy a mostrar el libro Buenos Aires, limpios y lindos, primera novela de Vera Fogwill, que es actriz, que es cineasta, que es la hija de Fogwill, que estuvo tantas veces en nuestro programa y que dentro de unos muy pocos días se cumplen 3 años de la muerte de Fogwill. La verdad que era alguien que daba gusto hablar con él de literatura. Después era un personaje, un verdadero personaje. Yo le he hecho notas aquí en la televisión que me ha sorprendido con sus respuestas, pero sobre todo, y lo más importante, era un gran escritor. Fogwill, Juan José Saer, hay un grupo de grandes escritores que hemos perdido en estos últimos años, a quienes honramos, por supuesto, leyéndolos. Y en ese grupo, y ya no en los últimos años, porque murió en 1969, y voy a mostrarles, no es común que muestre la tapa de una revista, pero acaba de salir ADN Cultura, y en la tapa está El último secreto de Gombrowicz. Yo recuerdo el impacto que me provocó a mí leer Ferdidurque, o Transatlántico, o Beribón, princesa de Borgoña, dirigida nada menos que por la B. Le voy a mostrarles con un perro, yo que soy perrero viejo, y parece ser que él también era perrero. Aquí está con un perro, nuestro amigo Gombrowicz. ¿Y por qué vamos a hablar de Gombrowicz? Primero, aparece su último diario, que no lo tenemos, esta nota es sobre eso, que es Cronos, donde habla de su intimidad, habla de su vida sexual, habla del erotismo. Esto es como un anticipo, porque no tenemos el diario se publicó en mayo en Polonia. Pero ¿qué me ocurre? Voy a un lugar que se llama Astailce y me encuentro con un Gombrowicz puro. Vio esos lugares que voy yo, que la gente en general va, pero va un grupo de gente, ¿no?, que le gusta el teatro alternativo, que es el mejor teatro del mundo para mí. En cualquier país a los que voy, lo primero que hago es buscar la cartelera alternativa. ¿Y qué es lo que uno encuentra en historia? Primero, un excelente trabajo de dirección, de actuación, y segundo, encuentra el universo de Víctor Gombrowicz, ese universo tan difícil de lograr. Cuando uno lee los diarios publicados tienen 868 páginas. Digo, uno lee ese universo y dice, bueno, ¿por dónde van a entrar? Bueno, lo logra Adrián Blanco, Adrián Blanco lo logra en una puesta en escena muy, muy precisa de lo que es Gombrowicz. Bueno, todo esto y mucho más, por supuesto, pero empezamos con recomendaciones. Vamos a hablar de cosas que se pueden hacer en estos días. Vemos y escuchamos a Teresa Parodi, que se presenta en estos días. A ver, la escuchamos un poquito. Vamos, subile. El canto de un compañero rompe el silencio. Teresa Parodi en Café Vinilo. Todos los jueves de agosto en el Café Vinilo presenta Canción Compartido junto a grandes artistas invitados. Es una notable cantante popular. Hay que verla en Café Vinilo. Escuchamos a Teresa Parodi.
y va. Zambara en Niceto Club es el sexteto formado a fines del año 2011 por Federico Jukman, Marcos Lorenzo Inchausti, Andrés Elijovich, Gabriel Kerman, Ariel Jukman y Julián Malosetti. Sale a escena con el prelanzamiento de su primer disco de estudio que combina elementos del rock clásico con sonidos y estructuras modernas. Recuerde, en Niceto Club, este grupo de rock que para mí es excelente, se presenta el próximo jueves a las 22. La pregunta es qué hacer con la luz, y aquí encontramos destacadísimos artistas visuales argentinos como Jacques Bedel, Graciela Sacco, Balanzi, Estanislao Florido, Carolina Magnin. Son artistas invitados a la galería Rolf Art que presenta Luz Envasada. Ahí están las imágenes. Toda la muestra gira en torno de la luz, la sombra como portadoras de bellezza. Silvia, dai, dove vai con quel gatto? Roma è piena di gatti, se ci mettiamo a cercare... Vieni qua, fermati. No, not here. Andiamo. It must be over there. Qué grande Marcello Mastroianni, y usted podrá ver un ciclo felino en el Palais de Glace, las imágenes de la Dolce Vita, de la Estrada, de 8:30, todos los fines de semana en el Palais de Glace, estos clásicos que crearon un adjetivo, ¿no? Lo felinesco, el mundo de Fellini. Fíjense la imagen en blanco y negro, hermosa película. Meow, meow, meow. Notables actuaciones, no tengo ninguna duda, de María Oneto y Cristina Vanegas en Sonata de Otoño de Ingmar Bergman con dirección de Daniel Veronese. Es cierto que también actúa muy bien Luis Imbroski, pero las protagonistas son realmente estupendas. Una historia íntima, también actúa Natacha Córdoba en el papel de la hija discapacitada de Charlotte. Charlotte es una pianista narcisista, de un narcisismo desmesurado que le ha arruinado la vida a su hija. Bueno, recomendaciones, buenas recomendaciones, porque las elegimos muy atentamente con la producción, pero ahora voy a saludar ya mismo a Jorge Alemán. Jorge. Osvaldo. ¿Cómo va? Aquí estamos de nuevo. Ahí estamos. Gracias a vos. No, por favor. Me preguntaba qué significa, leyendo tus libros, y ahí están las respuestas, o hay varias respuestas, ¿qué significa ser de izquierda hoy? Bueno, es una respuesta conjetural, como lo dice el propio título del libro, y personal. Hay una izquierda fácil y hay una izquierda difícil. La fácil es pensar que hay progreso en la historia y que la historia tarde o temprano saldrá del capitalismo y que habrá un sujeto histórico que va a realizar esa tarea. Esa es la izquierda fácil, pero no es la que intento pensar. La mía es la izquierda difícil. Y entonces, en ese caso, ser de izquierda es que es el propio capitalismo el que se lleva todo por delante. Es, como dijo Marx, el capitalismo el que va a hacer desvanecer todo lo sólido en el aire. Así que, en primer lugar, ser de izquierda es discutir qué conviene conservar, qué conviene que no se desvanezca, qué conviene que no se lo lleve por delante el capitalismo. Es otra idea. El tren a toda velocidad es el del propio capitalismo, ya no hay un tren de la historia. Así que ser de izquierda quiere decir, en primer lugar, algo conservador, pero eso conservador es lo emancipador. Y ahí tengo que añadir que ser de izquierda quiere decir, entre otras cosas, conservar la experiencia subjetiva. Por ahí vamos, ¿no? Yo leía tu libro y decías que ser de izquierda también es pensar que el capitalismo es una contingencia, el capitalismo no es eterno. Claro que no es, la palabra eternidad convendría reservarla para otro tipo de experiencias. Sí. El capitalismo no es eterno, es una contingencia histórica, pero es el que mejor aparece dando la idea de
eternidad, por su carácter ilimitado, y porque por primera vez en la historia no podemos concebir su salida, y porque no podemos imaginar cuál sería el corte, ¿no? Entonces, de nuevo, es una izquierda difícil, porque es proponerse concebirlo como una contingencia histórica sin poder nombrar cuál es su salida. Cuando presentaba el programa decía que Lacan nunca fue un hombre de izquierda. Por supuesto, el que sabe de esto, y muchísimo, sos vos. ¿Cómo pensás una izquierda lacaniana? Claro, ahí hay varias paradojas. Freud no era de izquierda, era un escéptico. Fue un escéptico con la revolución bolchevique, pero luego del Holocausto, toda la escuela marxista de Frankfurt, para pensar verdaderamente qué había pasado y cómo eran los estragos de la pulsión de muerte en una cultura, tuvieron que volver a Freud. Heidegger es indudable, vos lo sabés muy bien, que no era de izquierda. Su compromiso en Friburgo... Como rector en la época nazi. Como rector en la época nazi es una infamia. Sin embargo, retroactivamente ahora es una lectura de izquierda. Es decir, no lo lee la derecha neoliberal. La derecha neoliberal no es del gusto de la derecha neoliberal Heidegger. Heidegger ha quedado a disposición de la lectura de pensadores además judíos y en general de izquierda. Y pienso que con Lacan está ocurriendo algo semejante, es decir, evidentemente Lacan era un pensador conservador, pero era un pensador radical, no era un neoliberal. Y creo que la izquierda actual, que tiene que volver a reformularse, reinventarse, para pensar el capitalismo como una contingencia, para pensar todo aquello que no se debe desvanecer, y para pensar cómo es una experiencia subjetiva, porque hoy en día la política, si no es una experiencia subjetiva, realmente no tiene un gran alcance. Pienso que Lacan empieza a ocupar un lugar en esa izquierda difícil. Ahora, fíjate que vos creo que lo decís en tu libro, el capitalismo ha logrado que la política no sea una experiencia subjetiva. No, claro, es una experiencia de publicidad, de consumo y de consumo. Y de hecho eso se ve muy bien, Osvaldo, en los programas reality del corazón y en los programas políticos, como ya la estructura narrativa de los mismos es absolutamente intercambiable. Exactamente. Es decir, se vuelven, son prácticas discursivas que emanan ya de la misma lógica de emplazamiento, digamos. Como diría Heidegger, está emplazada ya la política, ¿no? Jorge, ¿cómo ves los movimientos emancipadores en Europa y en América Latina? ¿Qué diferencias ves en unos y en otros? Europa está en un gigantesco impasse, en primer lugar, porque la palabra movimiento procede de la tradición fascista, la palabra líder procede de la tradición fascista, la palabra popular procede de la tradición fascista. Además, Europa se constituyó, como diría Nietzsche, de forma reactiva, para protegerse siempre de un posible mal por venir. Europa vive siempre asediada por lo que va a venir de afuera y la va a socavar. Por lo tanto, la Unión Europea fue un proyecto de resentimiento. No pudo jamás tener ni un panteón de héroes, ni imaginarse un legado histórico, ni mirarse en ninguna emancipación. Fue para, supuestamente, protegerse de los totalitarismos y, irónicamente, de la hegemonía alemana, que es ahora justamente la que tiene agarrada a Europa en la nueva pinza, como todos sabemos, la pinza metafísica alemana. Así que en Europa el proyecto emancipatorio se ha vuelto complejo porque tiene que pasar por una serie de condiciones en donde tiene que salirse de la idea de la representación, salirse de la idea del líder, salirse de la idea del partido político. Y eso, por otro lado, me refiero al 15M y en experiencias equivalentes, se desgasta muy rápido porque los medios lo vuelven parques temáticos, porque la gente no puede estar todo el día en las asambleas permanentemente. Así que hay un serio interrogante sobre si Europa tiene la posibilidad de reinventar algún proyecto emancipatorio. Eso exigiría revisar de nuevo toda la historia de la constitución de la misma Unión Europea. Y si además Europa es susceptible a algún tipo de invención política, porque tal vez sea un gran archivo, un gran patrimonio, tal vez el patrimonio cultural más importante de Occidente, pero ya está agotada en cuanto a sus posibilidades políticas. Por ejemplo, para terminar tu pregunta, es muy difícil responder en España ahora, hay una tasa de paro juvenil del 50%,
a la vez hay jubilados cada vez en estado más precario, a la vez hay un fenómeno como de servidumbre voluntaria, porque si hubiera elecciones probablemente volvería a ganar la derecha, y muchos dicen esto estalla. Antes, cuando todavía se le prestaba mucha atención la izquierda a las contradicciones sociales, se pensaba una situación así estalla. Ahora no está garantizado que estalle nada. Es decir, podría estallar como podría no estallar. Quiero decir, la contingencia, como has mencionado antes, ha inundado mucho más la realidad. No sabemos a priori, no podemos establecer a priori qué es lo que va a suceder. ¿Y en América Latina? Bueno, es una apuesta pascaliana, ¿no? Es una apuesta sin garantías. Yo tengo la impresión de que en América Latina, de manera muy frágil, insinuada, de una manera todavía que recién comienza a escribirse, hay una relectura de la Ilustración, hay una relectura del legado emancipatorio, porque aquí no fue una afirmación, no fue una cuestión reactiva, aquí sí hubo un panteón de héroes, aquí sí se asumió un legado emancipatorio, y además, por primera vez se hace una serie de experiencias populares que mantienen por otro lado el horizonte democrático, pero que están atravesadas por un cierto no saber, porque no se sabe a dónde conducen, son contingentes, no tienen por detrás la idea de un bloque histórico que las vaya a sostener. Bueno, y entonces en ese sentido he llamado el otro inicio, que es una expresión de Heidegger, para designar esa especie de salto que no está garantizado, que no es que uno diga, bueno, comienza una historia y está garantizada, pero si vemos el mundo, la racionalidad neoliberal se ha vuelto ya vigente en todas partes, y la única contraexperiencia, los únicos lugares donde está puesta en entredicho, los únicos lugares en donde aún se discute que tal vez podría haber un modo de ser con los otros que no esté de antemano ya determinado por el neoliberalismo, es en Latinoamérica, ¿no? En alguna parte nombrás el odio, en algún lugar de uno de los libros hablas del odio. Genera mucho odio el cambio, genera un odio casi por momentos irracional. Pienso en las cosas que le decían a Eva Perón, pienso en las cosas que le dicen a Cristina Kirchner, pienso en las cosas que le decían a Chávez. Hay algo del odio que es un plus. Vos dirías un plus de goce. Es un plus de goce, y además porque las identificaciones juegan en la ideología mucho más que lo que los políticos o los provenientes de la sociología y las ciencias políticas quieren reconocer. Por ejemplo, hay muchas personas que por identificaciones son capaces de ir contra sus propios intereses y odiar precisamente aquello que de algún modo lo hubiera protegido. Por ejemplo, no siempre la gente vota según los intereses que verdaderamente le corresponden. No siempre España, vota de cómo le va. En España di el ejemplo de que la gente es como si fuera ser de derecha a ser del Real Madrid, es decir, es una identificación constituyente que lo involucra al sujeto de tal modo que aunque el sujeto esté en una catástrofe, es muy difícil que cambie su forma de pensar, ¿no? Entonces, esto es el correlato del odio, la identificación siempre es el correlato del odio. El odio tiene su verdadera fuerza en aquello que me constituye en una identidad. Es decir, una identidad consolidada siempre se presta mucho al odio. Hay algo que me apasiona de tus libros siempre, que es el cruce entre psicoanálisis y filosofía, que no lo hacen otros psicoanalistas, lo hacen muy pocos. Esto ha alimentado permanentemente, me parece tu obra. Sí, para mí es crucial, porque la filosofía es la llave para pensar la época. Y el psicoanálisis no puede verdaderamente funcionar como si fuera un dispositivo ahistórico que no concibe o no quiera pensar cómo se inscribe, en qué superficie epocal se inscribe. Y en ese sentido, vamos a decir, la filosofía ha sido un instrumento de discernimiento de la época, ¿no? Es decir, que el malestar en la cultura sin la filosofía, no me estoy refiriendo a la filosofía de carácter universitario, filológica, hermenéutica, que revisa solo la historia de la filosofía, sino los que quieren captar al propio tiempo en conceptos, ¿no? Los que, como Foucault, quieren ser contemporáneos, ¿no? Pensaba en un libro tuyo sobre Heidegger y Lacan, sí. este cruce
tan fundamental, porque después he leído bastante sobre el tema y uno piensa que Lacan y Heidegger es como si hubieran trabajado juntos en algunos temas, aunque Heidegger no fue muy amable con Lacan cuando Lacan lo va a visitar. Pero digamos algunas palabras sobre ese cruce Heidegger con Lacan. Bueno, voy a decir una cosa aventurada. Se suele decir que Lacan leyó a Freud con el estructuralismo, con Saussure, con Lévi-Strauss, en fin, con todo lo que hace al paradigma estructuralista. Mi hipótesis es otra. Yo creo que la lectura de Lacan de Freud se hizo a través de Heidegger. Es decir, porque Heidegger es el que le plantea a Lacan este problema. A un sujeto, por más que lo determinen todas las estructuras, el Edipo, la familia, la novela familiar, siempre hay un hiato, un margen, una brecha donde el sujeto puede decidir. Esta idea decisionista del sujeto... Casi sartreana. Totalmente. Bueno, Sartre es esa idea de Sartre del sujeto... Del proyecto. Sí, que todo el mundo tiene que estar comprometido a elegir, que todo el mundo está condenado a elegir, procede de la analítica de Heidegger, ¿no? Sí, ahora, ¿qué ocurre si las determinaciones inconscientes te impiden elegir? No, no impiden nunca. Las determinaciones inconscientes, en todo caso, pueden hacerte elegir... Claro, algo condicionar la elección. Siempre la condicionan. Pero no hay forma de que una determinación borre la dimensión de la elección. Pero, y si uno dice, elegí esto porque estaba absolutamente determinado, esa fue tu elección. Igual hay dos ideas muy distintas, un sujeto fuerte, que es el sujeto sartreano, y un sujeto opaco a sí mismo, que sería el sujeto psicoanálisis. Esa es la diferencia. Yo creo que en Sartre persiste lo que no hay en Heidegger, un cartesianismo, es decir, claro, en la elección sartreana hay una plenitud. Hay un sujeto que se realiza en esa elección. De hecho, Sartre en su libro escribe un proyecto de psicoanálisis donde se conduciría a cada sujeto a su elección primordial y fundamental. Mientras que, como has dicho antes, la elección lacaniana, heideggeriana es forzada. Es una mezcla de determinación. Es esa elección donde uno ni se da cuenta que la tomó. Más bien uno se vio obligado por las determinaciones. Pero eso mismo, en donde uno se vio obligado por las determinaciones, fue su elección, ¿no? ¿Qué desafíos, en tu opinión, tiene el psicoanálisis en el siglo XXI? Bueno, el primero de todos es que se confirma que para el paradigma neoliberal no viene bien el psicoanálisis. No sé si los psicoanalistas aceptarán esto o no como desafío, pero hay otros paradigmas más propicios para el tipo de construcción subjetiva que necesita el neoliberalismo para volver a todos los sujetos útiles y empresarios y que producen. Y que produzcan. O sea, que hay paradigmas psicológicos, y lo vemos, este universo de coach, manager, personal trainer, bueno, en fin, hay un universo ocupado, es decir, ha llegado, en el neoliberalismo la subjetividad se vuelve el centro de las cosas. Y ha llegado el momento en donde esa subjetividad tiene que estar realizada en un rendimiento ilimitado, en un rendimiento, de nuevo, como dijiste antes, de plus de goce, porque todo el mundo revienta un poco en ese rendimiento y por eso son necesarios tantos asesores de vida, ¿no? Y el psicoanálisis no es homogéneo a ese proyecto. Hay una heterogeneidad del psicoanálisis con respecto a la racionalidad neoliberal, y ahí va a ser apasionante ver cómo porque antes podríamos decir al capitalismo en el sentido moderno, el psicoanálisis no le era antinómico. Hubo una hegemonía del psicoanálisis. Pero ahora, esta racionalidad neoliberal, el tipo de experiencia subjetiva que el psicoanálisis abre, no le es interesante, ¿no? Jorge Alemán, un placer como siempre escucharte. Muchas gracias. Es mío y te lo agradezco mucho. No, quédate donde estás, porque si no las cámaras enloquecen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Jorge Alemán, uno de nuestros grandes pensadores, un pensador de nuestra lengua, alguien realmente muy importante para el psicoanálisis y para la filosofía. Por supuesto, en otra trama. Cuando regresemos, Witold Gombrowicz es tema central del próximo bloque. Enseguida volvemos.